Gloria al Señor. Vamos a leer en esta mañana, mis hermanos, Jueces, capítulo 5. Jueces, capítulo 5. Usted lo busca, se lo voy a leer. Cántico de Débora y de Barak. El día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicios, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos. Ahí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amelec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Y se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas del Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Yael, mujer de Heber Seneo. Sobre las mujeres benditas sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, ahí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir?
¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, no han hallado botín y lo están repartiendo. A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Amantísimo Dios, Padre Celestial, tú que habitas en gloria y en eternidad. En esta mañana, Señor, nos acercamos ante ti para ser instruidos por tu palabra. Permite, Señor, que sea un martillo que golpea nuestros corazones que están endurecidos, Señor, por el pecado, por la maldad, por tantas cosas que durante la semana hemos permitido, Señor, que tomen tu lugar y que nos aparten, Señor, de la adoración a ti. Permite, Señor, que tu palabra sea como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones, Señor, para que pueda extirpar de nosotros toda sombra de maldad, toda sombra de tinieblas, toda sombra de iniquidad, Señor, que nos pueda santificar en ti, para buscarte más, para crecer en el conocimiento de ti, Señor, y para que podamos vivir vidas santas para tu gloria. Permítenos ahora, Señor, escuchar y entender este mensaje, para que al escuchar y entender pueda cambiar nuestra vida. Y al cambiar nuestra vida podamos glorificarte, Señor, en nuestras familias, en nuestro trabajo y como iglesia. A la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dijimos anteriormente que el capítulo 4 nos llevaba a ver el esfuerzo del hombre en medio de la batalla contra un enemigo del pueblo del Señor. En este capítulo 5 vamos a ver entonces la fuerza del Señor para librar a su pueblo de todos sus enemigos y de esa manera liberarlos del mal que los oprime y exaltarse como Señor supremo sobre todas las cosas. El capítulo 5 muestra para nosotros una interpretación teológica de estos eventos que revela lo que Dios hizo en esta memorable batalla. Esta es una batalla, hermanos, inédita en todas las batallas que nosotros vamos a encontrar en el libro de los Jueces. Detrás de todos estos relatos aparentemente mundanos y en ciertos momentos hasta con motivaciones sospechosas, encontramos un propósito divino moviendo eventos hacia adelante para un final providencial de parte de Dios. Ahora el texto nos revela lo que estaba oculto en el capítulo 4, lo que Dios estaba haciendo a través de todos estos eventos que se vienen a dar hasta este momento. El involucramiento del Señor se dio mucho antes de la batalla misma que nosotros leímos en el capítulo 4. Su participación comienza bien al sur de Israel, sobre las montañas de Edom y de Seir. Jueces 5, del 4 al 5, nos habla acerca de esto. Dice: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Lo que sucede acá es que Dios transportó tanta humedad atmosférica desde esas montañas justo a tiempo para descargarlas en el valle de Cisón y río arriba para hacer el río desbordar. Jueces 5:21 nos dice también esto: los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder.
Este río Sison se desbordó a causa de este fenómeno climático. Dios causó también por un terremoto un deslizamiento de tierra que repentinamente liberó toda el agua que hasta ese momento estaba siendo acumulada, provocando así una inundación inesperada. Quién sabe hace cuánto tiempo estos elementos estaban acumulando para que en el momento exacto, cuando iba pasando el ejército de Javín, comandado por Sísara, ese río y esa humedad que había sido acumulada en las montañas fuera liberada a través de una inundación. No es difícil para nosotros imaginarnos este tipo de destrucción, pues lo vivimos en nuestra propia ciudad con los desastres que dejaron las tormentas Eta y Ota respectivamente. Así que sabemos que esto es algo sumamente posible. Edom y Seir estaban lejos del lugar de la batalla, pero bajo esta perspectiva que ahora nos aporta el capítulo 5, el rango de acción de la mano del Señor actuando para liberar a sus enemigos se aumenta aún más. El área se hace más grande. ¿Cómo fueron vencidas las carrozas cerca del río de Sison? A través del terremoto y a través de la tormenta. Dios cronometró milimétricamente una inundación repentina justo en el momento cuando iban pasando 900 carrozas de hierro por el valle de Sison. Y antes que llegaran los israelitas, que ellos venían bajando, acuérdense del monte Tabor, antes que ellos llegaran, la mano del Señor a través de estos efectos climáticos eliminó a todos sus enemigos. En ese momento el río se desbordó demasiado rápido para que el ejército de Sísara fuera arrastrado por la corriente y sepultado por el lodo. Mientras los conductores de las carrozas trataban de liberar sus vehículos, los israelitas les cayeron, llevando a cabo una masacre total, a punta de espada. O sea, ellos estaban anegados por las aguas, estaban soterrados por el lodo, y encima de eso llegó el ejército de Israel, que venía bajando del monte Tabor para terminarlos, para masacrarlos totalmente. No pudieron hacer nada. El énfasis en este capítulo se encuentra en el Dios de la tormenta luchando por Israel. Es una forma diferente de ver todo lo que pasó. Es un relato teológico de la batalla. Dios usando los elementos como arma para destruir a sus enemigos. El hombre muchas veces se cree superior porque tiene tecnología, porque tiene avances, porque tiene muchas cosas. Pero cada vez que se alza pensando que él mismo es Dios, Dios los derriba con las cosas más simples. Sin embargo, el canto de Débora nos deja ver que la intervención del Señor no es así de simple. Es una batalla que trasciende más allá del plano terrenal. En el verso 20 nos dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Esta es una batalla de trascendencia cósmica. Las estrellas mismas dejaron sus órbitas para pelear por Israel. Cuando leemos esto, hermanos, tenemos que recordar que Jueces es un libro histórico. Por lo tanto, su lenguaje es literal. A pesar de que este canto de Débora está escrito en verso, es una composición poética, está hablando de un evento que efectivamente pasó y está siendo relatado a través de este canto. Esto verdaderamente pasó en este momento. El teólogo John F. Sawyer escribió en 1981 un ensayo en el volumen número 31 del jornal teológico Vetus Testamentus, las páginas 88 y 89, un ensayo que se tituló Del cielo pelearon las estrellas, en el cual presenta evidencias científicas que en el año 1131 a.C. hubo un eclipse solar cerca de Megiddo durante las primeras horas de la tarde del 30 de septiembre, el cual corresponde a la línea de tiempo en el que se desarrollaron todos estos eventos del capítulo 5 de Jueces. Durante un eclipse,
los planetas y las estrellas, que normalmente no son visibles, pueden observarse. Y esta es a su vez, una explicación objetiva, lógica y coherente de lo que es expresado en el verso 20. El texto quiere, mis amados, que nos imaginemos todas estas fuerzas de la naturaleza utilizadas bajo la poderosa mano de Dios. El río aumentó su caudal, las carrozas quedaron soterradas y quizás el oscurecimiento inesperado y repentino a causa del eclipse impidió que los canaanitas pudieran anticipar el ataque de Barak hasta que ya fue demasiado tarde. Lo único que Israel tenía que hacer era participar en la gran victoria de Jehová. Ustedes recuerdan, el plan de batalla era una locura, era un plan suicida. Desde el monte Tabor, los cananitas, el ejército cananita podía anticipar cualquier movimiento de Israel. Eran como patos esperando a ser cazados. ¿Cómo podían ellos vencer a todo un ejército con tecnología de punta? Y sobre todo un ejército que podía anticipar todo lo que ellos estaban haciendo desde el monte Tabor. Para cualquiera que pensara en esa batalla en términos lógicos, era imposible ganar. Pero el Señor ya había determinado la victoria. El Señor ya sabía lo que iba a hacer. Y el Señor venía trabajando los factores climáticos desde mucho antes. La victoria ya estaba garantizada. Por eso Débora se levanta y profetiza una victoria anticipada. Ellos no contaban con lo que el Señor iba a hacer con mano poderosa. De manera que cuando el Señor actuó, lo único que ellos tenían que hacer era montarse en el tren de la victoria del Señor. Y el Señor les tenía listos y servidos a sus enemigos en bandeja de oro. Lo único que Israel tenía que hacer era participar en esta gran victoria de Jehová. Dios ya había desarticulado e inmovilizado completamente a todos sus enemigos. Lo único que tenían que hacer era terminar el trabajo. Matarlos a todos. Dios trajo el terremoto, Dios trajo la tormenta, y después de la tormenta trajo el relámpago, que es Barak. Coincidentemente, el nombre de Barak significa relámpago. Así que, después de esta introducción y después de haber visto todo lo que pasó en esta batalla, hay una clara división, una marcada división que hace Débora en su canto acerca de todos los actores que participaron en esta batalla. Y esta división la vemos como los buenos y los malos. El verso 23 nos muestra un fuerte reclamo que hace el Señor a algunas de las tribus. Dice: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Débora hace esta división en su canto. En ella separa a los buenos y los malos, siendo los buenos aquellos que estuvieron dispuestos a luchar, poniendo su propia vida en peligro para la liberación de Israel. Y los malos, aquellos que no acudieron al llamado. Las tribus del norte, Benjamín y Manasés, por medio del primogénito de Manasés, que es Maquir, son elogiadas, porque voluntariamente y con un ejército de campesinos pobremente equipados. Acuérdense que discutimos esto en el trasfondo de Israel en Canaán, que difícilmente tenían herreros, y estos campesinos pobremente equipados estuvieron dispuestos a atender la invitación de subir contra un ejército armado hasta los dientes con tecnología. Dispusieron poner sus vidas en riesgo. Y contra todos los pronósticos, se levantaron en fe y se unieron a una misión suicida en virtud de que la profetisa de Dios les animó para ir a la batalla. Por lo tanto, compartieron la gloria de la victoria
y la celebración mía. Sin embargo, vemos otros. Vemos a Rubén, vemos a Gad, vemos a Dan y a Aser, que se quedaron en sus casas, sosteniéndose las quijadas, y como decimos coloquialmente, rascándose el ombligo. Mientras se decidían, la batalla de Jehová fue peleada y fue ganada. Inmediatamente, el ángel de Jehová maldice amargamente a la oscura ciudad de Meroz. Y esta era la región geográfica donde estaban situadas estas tribus que rechazaron participar en la batalla. Y el ángel de Jehová los maldice por su renuencia a unirse al plan de Dios de liberar a Israel de sus opresores. Note que este plan de Dios, este plan de batalla, era para el beneficio de todo Israel. El ejército de Canaán, comandado por Sísara, estaba oprimiendo a todo Israel. Y era algo que les competía a todo Israel, no solamente a las tribus del norte. Sin embargo, solo las tribus del norte se unen en batalla para ir contra este enemigo. Entonces el ángel de Jehová lanza esta amarga maldición contra estas tribus del sur. Dios pelea desde los cielos. Y el ángel del cielo tiene algo que decirle a aquellos que se contuvieron de pelear. Cuando vemos esto, tenemos que pensar, mis amados, que el pueblo de Dios, no solo Dios les permite participar de las victorias de Jehová, pero también aquellos que no participan en lo que Dios está haciendo, son juzgados y son maldecidos si fallan en hacerlo. Vemos, sin embargo, un contraste en el verso 24. El verso 24 dice así: bendita sea entre las mujeres Yael, mujer de Beer-Seneo. Sobre las mujeres, bendita sea. El ángel de Jehová maldice a las tribus que son parte del pueblo de Dios, pero bendice a una mujer que no es parte del pueblo de Dios. La razón por la que Yael, a pesar de ser una mujer de mala reputación, y aquí es donde vemos lo que dijimos al principio, que tenía motivaciones sospechosas para poder unirse a la batalla contra Sísara. A pesar de todas estas cosas, Yael es llamada bendita entre y sobre las mujeres. Y la razón es porque aquellos que participan en la victoria de Dios son benditos por Dios. Y ella fue la mujer de quien profetizó Débora en el capítulo 4 que se llevaría la gloria por matar a Sísara. Fue ella quien se levantó en armas y se unió a la batalla con el pueblo de Israel. ¿Qué contrariedad? Que un extranjero, un ajeno al pueblo de Dios, está más dispuesto a ir a la batalla y a pelear por liberar al pueblo de Dios que los mismos del pueblo del Señor. Y todo esto nos lo muestra el libro de Jueces para que miremos nosotros cómo está cambiando el corazón del pueblo del Señor. Que venían de ser unidos, que venían de ser un solo pueblo, ahora a pelear batallas selectivas y fragmentados. Solo unos pocos atienden al llamado y otros se quedan en sus casas sin inmutarse por lo que está pasando, diciendo: esto no es conmigo. Y por el contrario, aquellos que son ajenos al pueblo de Dios son los que se unen a la batalla, son los que participan con la obra del Señor para liberar a su pueblo, que no es ni siquiera el pueblo de ellos, pero se unen a la batalla para pelear con el pueblo de Dios y traer liberación a su pueblo. De manera providencial, en Yael está representada la tribu de Judá. Recuerde que en nuestros estudios pasados vimos que la tribu de los eneos fue acogida por Judá. De tal manera que tenemos de esta tribu guerreros poderosos y guerreros de renombre como Caleb y como Otoniel
Y ahora otro ceneo de la tribu de Judá, solo que esta vez una mujer. Y es esta mujer la que se lleva la gloria en esta batalla. Este relato de Yael es un presagio de que más adelante el Señor escogería de la dinastía de Judá a un rey de quien descendería el Mesías. Obviamente este rey siendo el rey David. Y en el último verso del canto de Débora, lo que leemos podría ser un tema para todos los jueces. Dice el verso 31: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Los que aman a Dios son como el sol que sale después de una tormenta. Son como el sol que sale después de un eclipse, en este caso en particular. Ahora, hagamos una reconciliación de los dos relatos, de lo que leímos nosotros en el capítulo 4 la semana pasada y lo que ahora venimos a aprender en el capítulo 5. ¿Qué sucede cuando ponemos los dos capítulos uno al lado del otro? Cuando ponemos los dos capítulos lado a lado, podemos ver varias diferencias. La primera es que el capítulo 4 es escrito en prosa, en un lenguaje normal, mientras que el capítulo 5, por ser un cántico, es escrito en verso, es una composición más poética. Uno es una narrativa histórica y el otro es un canto de victoria. El capítulo 4, dijimos, se enfoca en el esfuerzo humano, lo que las tribus de Israel hicieron para vencer a este enemigo político y militar, con Dios siempre actuando tras bambalinas. Mientras que el ejército obedecía y se subía al monte Tabor para atraer a los enemigos, tras bambalinas Dios seguía trabajando y Dios ya estaba obrando y estaba llevando a cabo su plan maestro. Luego el capítulo 5 se enfoca en las acciones directas de Dios y en la decisión de las personas para participar de dichas acciones. En el capítulo 4 vemos a un Barak renuente al que Dios ya le había hablado. Él ya sabía lo que tenía que hacer, pero es necesario que Débora lo mande a llamar para decirle y para recordarle: Dios ya te ha dicho esto, entonces ve y hazlo. Sí se recuerda, ¿verdad? Y él dice: bueno, si tú vas conmigo, entonces yo iré. Sí, vemos en el capítulo 4 un Barak renuente, mientras que en el capítulo 5 vemos algunas tribus que son renuentes. En el capítulo 4 pelean solo 2 tribus, mientras que en el capítulo 5 ya se unen muchas más a pelear esta batalla. El capítulo 4 muestra las razones de la opresión, mientras que el capítulo 5 muestra cómo era verdaderamente esta opresión. El primero es un poco más aterrizado a la realidad, mientras que el otro parece ser más extraordinario. Vemos un sinnúmero de elementos extraordinarios que se están llevando a cabo. Ambas historias se complementan. El capítulo 5 necesita construir sobre el relato detallado para poder presentar esta nueva perspectiva en el cual se desarrolla. Sin este suceso de evento que se lleva a cabo, el capítulo 5 no puede ser tan grandioso, no lo podemos entender en su máxima expresión. Y el capítulo 4 no tiene sentido sin un capítulo 5 que le dé sentido. ¿Se acuerda que nos preguntamos el domingo pasado por qué, si alguien va en una carroza y quiere huir del peligro, no toma su carroza y se da vuelta, sino que se baja y se va caminando? ¿Por qué? Porque la fuerza del Señor a través del río inundó a los enemigos, soterró las carrozas de tal manera de que no podían regresarse en sus carrozas. La única manera de huir era a pie. Entonces, si nosotros no sabemos lo que pasó en el capítulo 5, el capítulo 4 no tiene sentido. Hay muchas incongruencias en la narrativa, pero ahora que ya sabemos lo que Dios hizo, ahora sí podemos entender el capítulo 4. Así que ambos capítulos se complementan.
Ambos se necesitan. Para poder entender toda la perspectiva del relato de Débora y Barak, tenemos que ver estos dos capítulos. ¿Cuál es el significado de todo esto? Para poder entender lo que este ciclo de Débora nos quiere dejar a nosotros como cristianos, tenemos que verlo bajo dos ópticas. La primera óptica es la óptica del Antiguo Testamento y la segunda óptica es la óptica del Nuevo Testamento. Desde la óptica del Antiguo Testamento, el canto de Débora, ustedes van a ver que poseen elementos similares al canto de Moisés en Deuteronomio 33. Y si consideramos la historia del éxodo de Israel, cómo Dios venció a los enemigos de Israel al salir de Egipto. Israel caminó en seco sobre el mar rojo que el Señor abrió. ¿Y qué pasó después con las carrozas de los egipcios? Fueron inundadas, fueron anegadas por las aguas del mar rojo. Inmediatamente después, nosotros vemos que Moisés levanta un cántico de victoria. Algunos hasta lo cantan, ¿verdad? Echó a la mar los carros del faraón. Sé que algunos se la saben. Pero vemos, eso es para que recuerde qué dice el cántico de Moisés. ¿Verdad? Echó a la mar los carros del faraón. Y entonces vemos en el canto de Débora los mismos elementos también. Viene un ejército de carrozas detrás del pueblo del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Los inunda, los soterra a través del agua. Entonces inmediatamente después vemos también un cántico de victoria, esta vez por boca de Débora. Así que estas son las únicas dos canciones así que nosotros vamos a encontrar en la Biblia. Ambos comienzan con una aparición espectacular de Dios llegando desde el lejano sur. Y ambos comentan también acerca de las tribus de manera individual. Vista desde este trasfondo, es notable cómo el canto de Débora va a venir a alterar el canto de Moisés, porque el canto de Débora censura a algunas tribus. El canto de Débora emite una maldición contra las tribus que no participaron. Esta relación que hay entre Jueces y Deuteronomio nos permite ver a nosotros que cuando Israel pecaba contra Dios, se hacía merecedor de las maldiciones pactuales. Toda esta situación que se está dando es por culpa de los israelitas, no es por culpa de Javí, no es por culpa de Císara, es por culpa del pueblo del Señor y la dureza de su corazón al desobedecer a Dios. La lección acá es que cuando el pueblo de Dios falla en guardar su pacto, deben esperar que venga opresión y que venga fracaso. Luego tenemos la óptica del Nuevo Testamento. Usted se recordará, la semana pasada vimos Hebreos 11, del 32 al 34, el salón de la fama de los héroes de la fe. Y cuando se menciona en el salón de la fama a los héroes de la fe, no aparece Débora. Se mencionan varios jueces y entre ellos a Barak. A pesar de que aparentemente Débora tiene un papel protagónico, es Barak quien sale a relucir. ¿Por qué? Porque Barak era el juez que Dios había levantado, no Débora. Débora es únicamente un personaje de apoyo que llega a despertar a un Barak que estaba adormecido. Pero nunca es ella la que toma el lugar de Barak, sino que dirige al pueblo a levantarse juntamente con Barak. Barak es el juez que el Señor levanta. Así que Hebreos 11, del 32 al 34, ignora a Débora y afirma que Barak ganó fortaleza de debilidad y se volvió poderoso en batalla, causando que el ejército extranjero huyera por la fe. Débora, siendo profetisa, quizás tenía una línea directa a Dios y ya sabía qué era lo que iba a pasar. Por ende tenía una confianza sobrenatural
que le permitió a ella declarar la victoria de manera anticipada y hacer también caso omiso del panorama desalentador en el campo de batalla. Era una misión suicida y nadie podía ignorar eso. Pero Débora, con una fortaleza y con una convicción sobrenatural, ignora todo lo que está pasando y declara la victoria. Alguien diría: esta mujer está loca. Esta mujer no sabe nada de estrategias y tácticas militares. Cualquiera con 5 dedos de frente pudiera ver que estamos dirigiéndonos hacia una emboscada. Pero Débora, al ser profetisa del Señor, ya sabía las cosas que iban a pasar. Así que ella hace caso omiso de todo el panorama desalentador que estaba llevándose a cabo en el campo de batalla. No así Barak. Barak no tenía esa confianza. Y aún así, a pesar de que él tenía miedo y que él no era que estaba en contra de lo que el Señor le había mandado, sino que quería alguna garantía, como la vamos a ver que ocurre también en el relato de Gedeón, él manifiesta que no tiene la misma confianza sobrenatural que tiene Débora. Pero aún así, con todo y la cobardía que manifiesta Barak, Hebreos lo menciona a él y no la menciona a ella, como el que fue llamado a levantarse en fe y obtener la victoria. El verso 18 aún celebra cómo Zabulón y Neftalí se pusieron en riesgo en respuesta a la palabra de Dios. Dice el verso 18: el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. El escritor de Hebreos, vamos a ver nosotros, que conecta esta acción de levantarse en fe y ir a la batalla, la conecta con escuchar el Evangelio y con creer. Barak ganó la batalla, dice Hebreos. Y hoy muchos escuchan el Evangelio y creen y combaten a todo aquello que Sísara y los cananitas representan. La verdadera guerra contra el pecado, Satanás y las tentaciones del mundo. De manera que cuando nos volvemos a Jesús por la fe, estamos ejercitando la misma fe que Débora llamó a Barak a ejercitar. Jueces 4 y 5 no se centran en la maldad que llevó a Israel a estar debajo del yugo de los cananeos. Pero a algunas tribus se les reprocha su negación de participar en la victoria del Señor. Rubén tocaba la flauta para sus ovejas, Gad se quedó en su casa, Aser se sentó quieto, Dan no le importó nada más que sus barcos. No hacer nada cuando Dios está obrando trae reproches, censura y maldición. Hebreos 12:25 nos dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No deseches el Evangelio. Si fallas en involucrarte en lo que Dios está haciendo, te arriesgas a menospreciar tu salvación. ¿Has escuchado el Evangelio ahora? Responde en fe. Esto es lo que el ciclo de Débora nos enseña. El verso 23 dice que el ángel de Jehová maldijo a Meroz. Comparemos esto con las palabras del Señor en Mateo 11, del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor de gloria todavía demanda una respuesta de fe. Cuando su pueblo falla en creer, ellos son juzgados por Él. Por lo tanto, cree y obedece al Evangelio en esta mañana.
Quisiera terminar con unas aplicaciones, y a lo primero que quiero dirigir su atención es a notar que en el capítulo 5, este conflicto de proporciones cósmicas detrás de la batalla política y militar del capítulo 4, nos muestra la batalla como una prueba para ver qué tribus obedecerían a Dios y cuáles no. Detrás del drama humano estaba la batalla espiritual, con las nubes, las montañas y las estrellas mismas como actores. Císara no solo era enemigo de Israel, era enemigo de Dios. Efesios nos dice, en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Detrás de cada lucha del cristiano, con la persecución y la tentación, hay otra lucha invisible en el reino celestial, pero Dios promete la victoria. Uno debe pararse y luchar. Los cristianos deben ponerse su armadura y luchar. Efesios 6:13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Al principio de la semana hablamos en la cápsula bíblica de lo que esto significa. No que es una armadura imaginaria, sino que es el ejercicio de los medios ordinarios de gracia. Uno ya no se levanta como Barak para ir a una guerra santa literal, a un yihad. Uno se levanta para luchar contra las tinieblas a través de los medios ordinarios de gracia. Cualquiera que se haya ejercitado en ellos podrá saber que eso no es para débiles ni para cobardes. Requiere fuerza, constancia, disciplina. Fácil es empezar, difícil es mantenerse. Ahí es donde demostramos si somos como Benjamín y Manasés, o como Rubén, Gad, Dan y Aser. Esta es la aplicación del ciclo de Débora para nosotros. Lucha contra los enemigos de Dios en virtud de que Él ya ha asegurado la victoria. Pero esta vez no con astros ni con cuerpos celestes, sino por medio de Él mismo, el Padre de las luces y la luz del mundo, el lucero resplandeciente de la mañana, el Señor Jesucristo, para que nosotros, los que amamos, podamos brillar también, como concluye el canto de Débora. Pablo dice que los cristianos deben brillar como estrellas. Filipenses 2:15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Señor Jesús también nos exhorta a brillar de esta manera. Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vive como un adorador de Dios y hónralo en tu vida. Quisiera ahora en este momento hacer un llamado al arrepentimiento. Cada batalla en el libro de Jueces apunta hacia la victoria final sobre el pecado y Satanás. Esta verdad es reiterada en el Salmo 83, versos 9 y 10. Dice así, hazles como a Madián, como a Císara, como a Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Los invencibles enemigos de Dios, con armas tecnológicas y ejércitos multitudinarios, quedaron reducidos a estiércol, abono para las plantas. Si Dios venció formidablemente a estos enemigos insignificantes, ¿cómo no vencerá a los más grandes? Si no tienen ni siquiera la más remota comparación con su grandeza y su poder. Lo que le pasó a Císara y lo que le pasará a Madián en el siguiente ciclo presagian el juicio que vendrá sobre todas las naciones. Los enemigos de Dios son presentados en el Nuevo Testamento como fuerzas espirituales detrás de la persecución. Pero también todos los que niegan a Cristo hoy son sus enemigos, a quienes por ahora Él les reserva el juicio.
y les extiende salvación. Pero cuando el día de la salvación llegue a su fin, quien no haya atendido a la invitación de la gracia experimentará el castigo eterno, tipificado en la derrota de los cananitas en manos de Barak. Quisiera cerrar trayendo a memoria las palabras del puritano Thomas Watson cuando dice: mañana puede ser el día de tu muerte, que este sea el día de tu arrepentimiento. Oremos juntos al Señor.